Buenos días amigos, ¿cómo están? Los saluda Jorge Moreno, psicólogo clínico y coach de vida. Y Dios mediante nos encontramos una vez más en este espacio, Reflexiones Cortas de Domingo, donde tocamos siempre temas de valor, temas de interés para ustedes y bueno, y para todos, para lo que es el desarrollo y crecimiento como persona, como individuo y en sociedad. El día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema de que no se toca muchas veces, que se da por sobreentendido y sin embargo es uno de los bienes más preciados con que cuenta el ser humano. Y es un bien que en muchas ocasiones se ha visto amenazado por circunstancias adversas, por decisiones mal tomadas. Y estamos hablando de la libertad. Realmente, haciendo un pequeño paréntesis, cuando nosotros no estamos metidos en el día a día, no nos damos cuenta de lo importante que significa este bien para el ser humano, este bien para nosotros, y lo damos por sobreentendido. Pero si nos ponemos a mirar con detenimiento, nos damos cuenta de que es algo muy preciado, al igual que el tiempo, y que no lo sabemos valorar. Y espero pues que con esta reflexión del día de hoy tengamos cada uno un poquito más de conciencia sobre qué valioso es ser libre, tener libertad. Libertad la definimos como aquella cualidad o valor de poder decidir por voluntad propia sin tener la presión de otro o de un grupo. Es decir, es aquella determinación propia frente a algún hecho o circunstancia en la cual tú eres consciente y tienes toda la potestad de elegir por conciencia, vuelvo a repetir, pero también con responsabilidad. Y es un bien muy preciado, es un bien que recién en situaciones, por ejemplo, políticas como la que estamos pasando en el Perú, nos estamos dando cuenta. Ante ciertas noticias que cuestionan el hecho de que podamos desenvolvernos con la libertad que tenemos hasta el momento, entonces eso nos cuestiona y nos hace mirar hacia lo importante y lo valioso que es vivir en libertad, pensar libremente, poder expresarse libremente. Pero ojo, como digo, la libertad no solo implica el hecho de poder actuar a conciencia propia, sino también de un modo responsable. Es decir, si yo decido hacer o no hacer algo, eso va a tener una repercusión. Puede probablemente ser solamente en mí o también puede afectar a grupos o a personas que dependan de mí, llámese familia, llámese amigos, llámese personal en una oficina o en un trabajo, llámese socios en una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dense cuenta qué importante es vivir en libertad, ser libre de pensamiento, ser libre de palabra, ser libre de obra. Porque imagínense que no se pudiera vivir en esa libertad, no se pudiera ser libre de decir algo que uno no está de acuerdo o que está de acuerdo con otra persona. Imagínense qué importante sería poder mantener este estado de libertad, de expresión, sin que nadie venga y te diga, ¿sabes qué? Está prohibido, no puedes decir esto, no puedes pensar esto, no puedes hacer esto. Y encima de eso te caiga un tipo de sanción, como ha pasado normalmente en los gobiernos dictatoriales, cuando a veces estás en un grupo muy dogmático o cuando hay ideologías que se vuelven castrantes, que se vuelven opresivas, que se vuelven coaccionantes y que por ejemplo pasa mucho en el tema del progresismo, sobre todo en Europa, donde esta idea progresista, esta ideología progresista de relativizar todo, de que el ser humano ya se cosifica, se vuelve una mercancía y que no está sujeto a una serie de valores y derechos fundamentales, entonces se da un lineamiento en el cual te subyugan y cortan toda tu libertad, en todo el sentido de la palabra.
Porque si piensas en contra de lo que dicta la doctrina o la ideología, estás mal. Se te tiene que castigar, se te tiene que humillar, se te tiene que corregir o hasta se te tiene que silenciar. Veamos un caso muy concreto como es China. Con este tema de la pandemia, China saltó al primer plano aparte de por ser una potencia mundial económica. Sin embargo, internamente, China como sistema político, como sistema de vivencia, es un sistema totalmente represivo. Lo maneja un partido político con una ideología específica que es muy cerrada, que no admite cuestionamientos. Y cuando se disparó la pandemia, comenzó como algo, digamos, una noticia que saltaba, parece que hay cierta cosa, hay cierto virus que ha mutado y se está tratando de controlar, y bueno, fue avanzando todo el tiempo. Sin embargo, con el mismo paso del tiempo y con el tema de ya el estado de pandemia, cuando se diseminó en el resto de países del mundo, comenzaron a salir noticias que no venían directamente de China, sino de ciudadanos chinos que viven fuera de China, que decían, que daban cuenta de que había habido un científico que descubrió que había una mutación del virus, del SARS-CoV-1, por decirlo así, y que había alertado a las autoridades chinas de que podría generar un peligro, podría generar muerte, podría generar problemas, y que probablemente podría hasta convertirse en lo que es, en una pandemia, en una infección, contagio mundial. ¿Y qué hizo la autoridad china? Lo silenció, lo apresó, lo obligó a callarse la boca, a no seguir diciendo, a no supuestamente generar miedo, cuando era algo relevante, muy relevante, y vemos las devastadoras consecuencias que tienen ahora. Eso es represión, eso es no vivir en libertad. Una sociedad puede ser muy grande, pero una sociedad que no vive libre es una sociedad condenada a estar maniatada permanentemente. Veamos un caso más cercano, Venezuela. Venezuela tenía un nivel de libertad, pero después, con los problemas políticos, se dividió tanto el país en que ahora y desde hace varios años atrás, en el gobierno del actual presidente, simplemente el tema de las libertades está anulado, totalmente anulado. Se han creado grupos paramilitares, entre comillas, ciudadanos, los cuales reprimen a los que no piensan como ellos, a los que gritan en contra del gobierno de turno, que ven que están haciendo pésimas las cosas. Porque si tan bien y tanta libertad hubiera, no tendríamos a tantos venezolanos acá en el país y en el resto de Sudamérica. Entonces, esas ideologías castrantes, esas ideologías restrictivas, esas ideologías o tipos de gobiernos políticos que dicen masificar lo mejor para todos, pero sin embargo subyugan uno de los bienes más preciados que es la libertad, son una farsa realmente. No hay nada como vivir en libertad. Y sin hablar de ideología, sin hablar de política, sin hablar de contexto histórico probablemente. Veamos en el simple hecho de las cárceles de los países. Que a una persona la restrinjan de su libertad es terrible. Peor aún que si le restringen de su libertad sin tener una base real, sin haber pruebas contundentes. Solo porque no ha habido comentarios o porque un grupo de personas o algunas personas se pusieron de acuerdo para difamar a otra y termina preso. El efecto psicológico que tiene la privación de libertad es devastador. Y no solo para la persona que lo sufre. Porque bueno, si fuera que la persona vive sola, digamos que podría ser un poco más, entre comillas, llevadero. Pero estamos hablando de que
comúnmente suele ser gente que tiene familia. Y si no tiene familia directa, tiene la familia de origen. Padres, madres, hermanos. Lo que es la línea directa de sangre siempre sufre más. No puede, o de tener que ver a su familiar, a la persona encerrada